Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Podemos encender cámaras para poder dar inicio a la clase, porfis. Bueno, hoy vamos a tratar de dar la clase bastante rápido porque tenemos que organizarnos. Para quienes hayan visto ya el programa que yo envié desde el inicio del curso, eh, tenemos un trabajo de laboratorio que debemos desarrollar. Entonces, ahorita ya tenemos la forma en la que se va a llevar a cabo. Y la idea del día de hoy es también ponernos de acuerdo sobre cómo elaborar ese trabajo. Que sepan de una vez que va a ser un trabajo en equipo, en grupo, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que desde la primera clase yo les dije que nos conociéramos, que nos empezáramos a ubicar para ver cómo nos organizábamos para hacer esos trabajos en grupo, pues se llegó el día. Entonces, vamos a tratar de sacar lo antes posible la clase para que tengamos el tiempo necesario para organizarnos, ¿les parece? Bueno, muy rápido un repasito de la clase anterior, como ya es costumbre. En la última sesión se recuerdan que vimos ya el último tipo, la última forma de clasificar la investigación. ¿Alguien me puede decir cuál fue esa forma de clasificarlo? ¿De clasificar la investigación? Compañeros, Por los métodos utilizados para obtener los datos. por los medios utilizados para obtener los datos. ¿Y qué tipo de investigación encontramos ahí? Es la investigación de campo, Ajá, documental y experimental. Documental y experimental. excelente. A ver, Sonia, Camey, explícame un poquito sobre la investigación de campo. Buenas tardes, Liz. Hola, Buenas tardes a todos. hola. La de campo es donde ocurre el lugar del problema, donde se recolecta toda la información de los hechos o del fenómeno. Excelente. In situ, ¿verdad? En el lugar en donde se está desarrollando un fenómeno. Excelente. Hablábamos, se recuerdan que esto tiende a ser un poco más costoso porque obviamente involucra más gente a veces, ¿verdad? Traslados, tiende siempre a ser un poco más costosa. Siempre que hablemos, por ejemplo, de una investigación de campo, acuérdense de un censo, por ejemplo, ¿verdad? Las personas llegan al lugar a entrevistarlos a ustedes en sus hogares. Eh, pero, digamos, el censo también es descriptiva, ¿verdad? Se recuerdan que también decíamos que el censo también es una investigación descriptiva porque solo caracteriza las condiciones en las que uno vive, ¿verdad? Es un censo puede ser de un tipo de investigación de campo, pero también descriptiva. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Va. Y la experimental, vamos a ver, alguien que me pueda decir allí voluntariamente. ¿Alguien que me pueda hablar un poco sobre la investigación experimental? Puede Voluntario. alterar la realidad. Ok. Altera la realidad de forma intencional, ¿verdad? Usted.
para Donde se ver, pone a prueba lo investigado. se pone a prueba lo que estoy investigando. Sí, yo altero Ujú. la realidad del objeto de estudio, ¿verdad? Para de alguna manera ver cómo reacciona y documentar su reacción, ¿verdad? Va, excelente. Entonces, entramos también a definir lo que era el conocimiento, ¿verdad? Recordemos que decíamos que la investigación genera conocimiento, ¿verdad? Es un proceso por medio del cual se genera conocimiento, pero teníamos que saber o definir qué era el conocimiento. ¿Alguien me puede definir con sus propias palabras qué entendimos por conocimiento? ¿O no adquirieron? Alcanzar la verdad objetiva. Excelente, pero ese es el fin del conocimiento, ¿verdad? Es el pensamiento humano. Sí, solo que falta ahí una partecita, ¿verdad? Sí, digamos, tiene que ver con el pensamiento humano, pero es cómo yo reflejo y reproduzco Ujú. la realidad en el pensamiento humano, ¿verdad? O sea, lo que Es vivimos, razonar. ¿qué utilizamos para generar el conocimiento en la actualidad? El Razonamiento. razonamiento. El razonamiento. La razón. Excelente, excelente. Vamos entendiendo muy bien. Y sí, ahí decía el compañero, el fin del conocimiento estriba precisamente en alcanzar la verdad objetiva, ¿verdad? ¿Qué significa objetivo? ¿Qué significa objetivo, colegas? Que todo lo que se Alcanzar, comprobar. Comprobar, comprobar, verificar, ¿verdad? Que algo sea objetivo significa que estamos comprobando que así es, estamos dando todas las pruebas de verificación, estamos sustentando que algo es así, ¿verdad? Yo no puedo afirmar algo si no lo compruebo, ¿de acuerdo? Y bueno, también hablábamos un poquito sobre el tema de según la experiencia, ¿verdad? Y según la validez, recordémonos que se podía generar conocimiento a priori o a posteriori, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, Kendra López, dinos un poquito acerca del conocimiento a priori. ¿Qué significa? Con tus propias palabras, no te preocupes. Es el, es el conocimiento que obtuvimos. Ajá, ¿cómo? No. Sí, es el conocimiento, claro, es un conocimiento que obtuvimos, pero ¿a través de qué o cómo? Sobre cómo fue que, o sea, usted ponía el ejemplo sobre el muchacho que tocó la electricidad. O sea, él experimentó Ajá. y el otro es por el conocimiento que se obtuvo durante el tiempo. A ver, dejemos a Kendra porque me gusta que razonemos. Tranquilos. Y tú tranquila, Kendra, que no, aquí no hay respuestas equivocadas. Pero me interesa que lo entiendas. Tú estabas describiendo un poquito, te recordaste el ejemplo que yo puse de cuando alguien puso el dedo en el tomacorriente y se electrocutó. Pero eso no es a priori. Eso es lo otro. ¿Cuál es lo otro? A posteriori. Eso es Posteriori. Eso es a posteriori, Pues, porque a posteriori es cuando genero conocimiento a través de la experiencia, ¿verdad? Con los sentidos. Va, ahora, ¿con qué llegas tú al conocimiento cuando decimos que un conocimiento es a priori? Ya lo dijimos incluso. ¿Qué otra forma tienes tú de generar conocimiento, Kendra, que no sea por la experiencia? por, por lo que cuentan, por lo leído, Esa es la experiencia, esa es la experiencia. ¿Qué usas tú para generar el conocimiento? razonamiento. Ahí estás. Excelente.
Ya ves, es que hay que concentrarse. Sí lo saben, lo que pasa es que hay que ordenar las ideas. Excelente, Kendra, muy buen esfuerzo. Hay que ordenar un poquito ahí las ideas para que te vaya bien, o que se te quede bien el tema y que te vaya bien también en el examen. Pero recordemos que un conocimiento a priori, nosotros usamos la razón, aunque no tengamos la experiencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de 2 por 2 es 4, pero ¿será que yo tengo que ver o tengo que tocar un 2 o tengo que sentirlo para poder saber que 2 por 2 es 4? No, ¿verdad? Yo lo que hago es usar la razón. Eso significa que yo en mi mente relaciono, ¿verdad? Eh, esas variables, ¿sí? Y lo reflejo y lo reproduzco en mi pensamiento. Entonces yo por eso yo ya sé que 2 por 2 es 4. Obviamente alguien me lo tuvo que enseñar, pero usted. Por eso hoy vamos a ver los tipos de conocimiento y ahí va a quedar un poquito más claro el tema. Y a posteriori es la experiencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de por qué sabemos que una naranja es dulce? Todo el mundo sabemos eso. Bueno, a veces sale un poquito ácida, ¿verdad? Pero está muy fuerte. Esperen a que maduren. Pero generalmente una naranja madura es dulce. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya la hemos probado. Puede ser que también no lo hayan contado, pero la mayoría lo sabe porque ya la probó y la degustó, ¿sí? Ahí utilizamos los sentidos. Es un conocimiento a posteriori, es decir, después de haber vivido la experiencia. Entonces, hacíamos una conclusión importante. Yo pregunto, compañeros, ¿cuáles son las dos fuentes principales de conocimiento para el hombre y para la mujer, para el ser humano? Claudia, adelante, Claudia. La práctica y la investigación. Excelente. La práctica y la investigación. ¿Y cuál es lo importante para nosotros o cuál es esa fuente que nosotros estamos analizando de conocimiento en el curso? La investigación. La investigación. La investigación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser profesionales de las ciencias económicas, ¿verdad? Y en todas las profesiones se utiliza la ciencia como base, en todas. Ingeniería, arquitectura, química, derecho, ¿verdad? Solo que la diferencia, por ejemplo, entre derecho y ingeniería química es que el derecho utiliza ciencias sociales, ingeniería química utiliza ciencias naturales, ¿verdad? Ciencias exactas, matemática, ¿sí? Pero usamos la ciencia. Entonces, compañeros, todos los compañeritos que estamos inscritos en la universidad, hacemos o generamos conocimiento a través de la investigación, no tanto de la práctica, ¿verdad? Si nosotros ponemos a prueba algo o lo implementamos o lo desarrollamos, es porque nosotros primero ya generamos ese conocimiento a través de la investigación. Me disculpan, señor secretario, ¿cómo estamos? Buenas noches, jóvenes. Perdonen la tardanza, aprovechando que el licenciado está muteado. No sé si él les indicó de que después de que él termine lo de sus temas, les voy a dar la orientación de ya tengo los correos consolidados. Entonces, se los voy a subir en unos minutos a Classroom para que ustedes verifiquen. Vi unas diferencias en algunos correos. Entonces, solo para que todos me confirmen y así el licenciado ya pueda actualizar nuevamente lo que es la invitación. Posterior a eso, tengo que darles unos lineamientos de un laboratorio. Gracias, Alison. Mucho gusto, mi nombre es Taceli. Fíjese que yo no estoy en el WhatsApp, no sé si me podría agregar. Con gusto, ahorita voy a enviar el link nuevamente al chat. Bueno. Gracias. Buenas tardes, licenciada. No sé si ya le había escrito sobre que me cuesta entrar al curso, el acceso. Lick, si gusta, siga con su clase y posterior yo sigo con las cosas. Muchas gracias.
Sí, gracias. Es que si no, no terminamos hoy y hay que entrarle al laboratorio. Bueno, muy rápido. Bueno, terminamos entonces el repaso de la clase anterior y se recuerdan que también hablamos ya de último un poquito el tema de los elementos de la investigación, que siempre hay un objeto, siempre hay un sujeto, siempre hay un medio y un fin, ¿verdad? Son las 4 cosas que se interrelacionan en una investigación. Y bueno, lo que hoy vamos a hacer, compañeros, ahorita voy a empezar a proyectarles, ya es abordar un poquito los tipos de conocimiento. Eso nos va a venir a aclarar mucho lo que hemos hablado sobre los conocimientos, sobre la parte de a priori, a posteriori, toda la parte de la investigación científica y lo que genera. Pero vamos a ir poco a poco. Miren, el texto o la facultad pide que enseñemos estos 3 conocimientos, ¿verdad? Conocimientos populares, conocimiento de divulgación y conocimiento científico. Pero yo incluyo siempre el conocimiento empírico, porque honestamente, pues cuando la ciencia no estaba muy desarrollada o la ciencia no iba muy avanzada, lo primero que surgió eh, en la sociedad fue el conocimiento empírico, porque había muy poco vinculado a la ciencia, ¿verdad? No existía la ciencia en los tiempos de los filósofos griegos, entonces la mayoría aprendía por la experiencia, ¿verdad? Generaba conocimiento a través de la experiencia. Entonces sabemos que cuando decimos que algo es empírico es porque está basado en la experiencia. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Ustedes, entonces no voy a ser muy reiterativo, pero es un tipo de conocimiento que se genera a través de la experiencia. El siguiente tipo de conocimiento, que ya es el que pues, nos indica la bibliografía de la facultad, son los conocimientos populares. Y ustedes tienen allí ya la definición de lo que es un conocimiento popular y dice: llamamos conocimiento popular a toda información recibida o transmitida sin una crítica expresa de las fuentes de que está tomada o de las razones que le dan validez. ¿Qué significa eso, compañeros? Pues lo importante no es repetir, lo he dicho varias veces, así como loritos, repetir en la oración, ¿verdad? ¿Qué significan los conocimientos populares? Sino entenderlo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que simple y sencillamente son conocimientos no objetivos. ¿Se recuerdan que definíamos qué es la objetividad? En este caso, la objetividad significa que algo es comprobado, ¿verdad? Entonces, si decimos que es el conocimiento, que es el conocimiento o toda información recibida o transmitida sin críticas, ¿verdad? Significa que no se pone a prueba, ¿de acuerdo? Y son una serie de proposiciones informativas, dice, que en algunos casos pueden estar acompañadas de algún intento de explicación sin que esta explicación a su vez esté comprobada, ¿de acuerdo? Y es precisamente, compañeros, que nosotros, pues desde muy pequeños, recibimos un montón de información, ¿verdad? Y entre el montón de información que recibimos, pues nosotros ya tenemos algún tipo de conocimiento, que tal vez no lo hemos comprobado nosotros mismos o que no hemos leído algo que lo compruebe, pero que al final lo sabemos. Entonces, de esos conocimientos populares posiblemente son los conocimientos que ya desde muy pequeños nosotros traemos, ¿verdad? Y que se adquieren, ojo que esto es bien importante, se adquiere de forma espontánea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien se ha ido a accidentar en un carro a alta velocidad? ¿Alguien, compañeros? Estoy hablando de 100 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora. ¿Alguien se ha ido a accidentar así? No, ¿verdad? Casi dudo que haya alguien. Posiblemente no la cuenten, ¿va? Ahora, yo les pregunto, entonces, ¿cómo sabemos que conducir a altas velocidades es peligroso? Todos sabemos eso, ¿no?
O alguien no sabía que conducir Porque no lo han contado. porque no lo han contado, no lo han dicho, lo hemos visto, puede ser que sí lo hayamos presenciado, ¿verdad? ¿Verdad? Todos esos son conocimientos populares. Pregunto, ¿alguien de ustedes lo ha comprobado? Que conducir a esas altas velocidades es peligroso. No, ¿verdad? Ni siquiera con la experiencia. Ni siquiera lo han vivido, ¿verdad? Pero es lógico, ¿verdad? Que conducir a altas velocidades es peligroso. Y entonces muchas veces ese conocimiento popular se relaciona mucho con la intuición, con el azar, ¿verdad? Con la intuición. Uno de ser humano es intuitivo. Uno saca conclusiones o deducciones del montón de cosas que uno sabe y entonces uno cree incluso saber las cosas. Y muchas veces el cerebro le dice a uno que uno sabe las cosas, pero muchas veces no es así. Por eso nosotros, y la invitación en este curso es a que seamos un poco más científicos y que tratemos de que siempre que nosotros hagamos una aseveración o nosotros afirmemos algo, lleguemos al punto de comprobarlo. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a ser profesionales y necesitamos ser más objetivos, más científicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obviamente, compañeros, para el conocimiento popular, pues no tenemos métodos, no tenemos técnicas, ¿verdad? Ni instrumentos de investigación, ni nada de eso, porque son conocimientos que se adquieren de forma al azar, ¿verdad? Y que se utiliza mucho la intuición para poder adquirir esos conocimientos. Y por lo tanto, todas las respuestas a los problemas, etcétera, que nos planteemos a partir de los conocimientos populares van a ser así como respuestas muy prácticas, muy sencillas, ¿verdad? Y basadas en una experiencia de la cotidianeidad, se dice, ¿verdad? Se me trabó la lengua. Porque lo vivimos todos los días. O sea, diariamente, compañeros, diariamente la misma vida, la misma experiencia, las vivencias que tenemos día con día, pues nos enseñan cosas. Entonces, ese es el conocimiento popular. ¿Dudas con este tipo de conocimiento? ¿Dudas con el conocimiento empírico? ¿Están muy callados hoy? ¿Tan tristes? ¿Tan tristes porque en lugar de estar tirando party, están estudiando hoy viernes por la noche? Ánimo, ánimo. Vamos a ver. Adelante, Claudia. Ahorita estábamos hablando del conocimiento popular. Ajá, sí. Al final dijo empírico, me quedé pensando si lo mismo, vamos por lo mismo, o ya me confundí. Lo que pasa es que ya expliqué lo que es el conocimiento empírico. Correcto. ¿Y qué es el conocimiento empírico? Vamos a ver, Claudia. Que se basa en la experiencia. Excelente. Y ya expliqué el conocimiento popular. ¿Comprendimos bien el concepto del conocimiento popular? Tiene cierta vinculación, por supuesto, porque el conocimiento popular estamos diciendo que también se basa en la experiencia cotidiana, ¿verdad? Lo que pasa es que al final el conocimiento empírico puede ser un poquito más elaborado hasta cierto punto porque ya trata uno temas bastante más desarrollados, pues, ¿verdad? En cambio, el conocimiento popular son cositas que aprendemos todos los días, ¿verdad? Y no tenemos ningún método, ninguna técnica, utilizamos la intuición, ¿verdad? Es el conocimiento que prácticamente adquirimos todos los días y que incluso ese conocimiento, compañeros, se transmite de generación en generación. Es conocimiento que tal vez no es comprobado, pero que mi abuelita me lo enseñó a mi mamá me lo enseñó a mí, ¿sí? ¿Alguien podría tener un ejemplo de eso? Algo que en su familia la abuelita le enseñó a la mamá me lo enseñó a mí, yo le enseño a mi hija. A ver, Otilia. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes, licenciado. Ya casi doctor, pero yo prefiero a Álvaro. Bueno, con mucho gusto, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Algo un ejemplo de lo que le enseñan a uno la abuelita, los papás y todo, en mi caso en lo personal, es así como que una tradición
de una costumbre, ¿verdad? Que se realiza en la casa, de que es así como que hacer un altar para determinadas fechas, o bien puede ser la fabricación de la comida, la Sí, hecha de la comida, sí, mantener ese toque y decir, tengo el toque de la abuelita. sí, excelente, buen ejemplo. Buenos ejemplos. Pero, Conocimientos populares, ¿verdad? sí, Ahora, claro que sí. que la abuelita haya comprobado científicamente que los buenos tamales llevan 2 onzas de pepitoria, no creo a ustedes, No. sino son cuestiones así al azar, ¿verdad? Según la Ajá. intuición de la abuelita, ¿verdad? Y la abuelita viene y se lo enseña a Otilia, Otilia se lo enseña a su hija, no sé si tiene hijas. Y va de Sí. generación en generación, ¿verdad? Ustedes. Es un buen ejemplo, son conocimientos populares. Eh, Vamos al siguiente conocimiento, ¿verdad? Ahí tenemos conocimiento de divulgación. Y dice, es aquel que se caracteriza por tener una fuente de referencia, ¿verdad? Es información de segunda mano y posee una crítica razonable. ¿De acuerdo? Ahora entendamos qué significa. Leamos el resto, el resto. Dice, la fuente o referencia es una de las condiciones necesarias para considerar la información con un carácter formal. Vamos a ver qué significa todo esto, ¿va? Porque nuevamente hay que entenderlo. Dice, es aquel que se caracteriza por tener una fuente de referencia, ¿verdad? E información de segunda mano. Significa, compañeros, que alguien más me lo tiene que decir, ¿verdad? Es decir, eh, yo estoy creyendo en lo que la otra persona me está diciendo. Un claro ejemplo de lo que ahorita estamos haciendo, ¿verdad? Ustedes no están comprobando a través de algún método lo que yo les estoy diciendo. Me lo están creyendo porque soy su docente, ¿verdad? Obviamente yo no les voy a mentir, ¿va? Pero ahorita estamos haciendo un conocimiento de divulgación. Ustedes no están implementando, por ejemplo, el método científico para comprobar lo que yo les estoy diciendo. Yo les he venido aquí a hablar un montón de cosas desde hace ya, ¿qué? Esta es la quinta clase, ¿verdad? Desde hace 5 clases les he venido a hablar un montón de cosas. Más de alguno no ha de faltar que diga, puche, que qué casaquero, me está hablando tanta cosa y saber si eso es así. Y fíjense que hasta cierto punto es bueno. Ser críticos es bueno. No ser criticones, ¿va usted? Sino ser críticos. Entonces siempre es bueno que cuando hay conocimiento de divulgación, es decir, aquellas exposiciones de conocimientos, aquellas exposiciones de hechos de otros investigadores, y que yo lo someto al juicio de ustedes o a la crítica de ustedes, pues ustedes razonen, vayan razonando con lo que yo les estoy diciendo y vayan pensando si eso realmente es así, ¿verdad? Yo por eso les pongo tanto ejemplo y los invito a pensar, porque a mí me gusta que ustedes sean críticos. Si yo digo algo con lo que ustedes no estén de acuerdo, tienen todo, más que un derecho, tienen la obligación de contradecirme. Obviamente, pues cada quien va a aportar el sustento de las cosas que está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo para poder que ustedes me entiendan, podrían ser los periódicos, las revistas, las enciclopedias. Ustedes leen una enciclopedia o un libro, una revista, un periódico, ustedes están adquiriendo conocimiento, pero no lo están comprobando. Por ejemplo, si sale una noticia en la prensa libre, ¿verdad? Ustedes la leen y economía de Guatemala crece un 3.5%, ¿verdad? Y ustedes, puchica, interesante. Es conocimiento formal, porque es un conocimiento formal, pero que no está siendo comprobado. Ustedes lo están creyendo porque una fuente de información verídica se los está diciendo. ¿Se entiende el conocimiento de divulgación, compañeros? ¿Sí? ¿Alguien no entendió como para que lo trate de ampliar? Mauricio, adelante. Sí, no sé si me podría explicar un poquito más clarito.
¿Cuál es la divulgación? Porque me estanqué un poquito donde dicen que hay quien creer en lo que dicen o en lo que están diciendo, no sé, ahí me perdí un cachito. Ujú. Va. Miren, pues, vamos a hacer algo. Adelante, ¿alguien levantó la manita ahí? ¿No? Va. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar la definición de la palabra divulgar. ¿Les parece? Para ver si ahí entendemos un poquito. Fíjense que si ustedes se meten al internet y ponen divulgar, les sale la siguiente definición. Hacer que un hecho, una noticia o un conjunto de conocimientos, etcétera, llegue a conocimiento de muchas personas. ¿Sí? Repito la definición de divulgar. Hacer que un hecho, una noticia, un conjunto de conocimientos llegue a conocimiento de muchas personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa conocimientos por divulgación? Significa que yo, investigador, digamos que yo ahorita no soy docente, sino soy un investigador. Y yo a ustedes les estoy tratando de hacer llegar el conocimiento. Yo estoy tratando de sacar de mi mente el montón de cosas que yo sé y se las estoy trasladando a ustedes o se las estoy contando, se las estoy divulgando para que ustedes adquieran ese conocimiento, ¿sí? Se apropien de él y que ustedes sepan o conozcan lo mismo que yo. Pero yo no les estoy haciendo un estudio científico de todo esto, yo solo les estoy contando las cosas, ¿de acuerdo? Y obviamente la característica fundamental de este conocimiento de divulgación es que está sometido a una crítica objetiva por cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de ustedes me puede decir, Álvaro, eso no es así. Eso no es así porque tal y tal y tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poquito mejor allí? ¿Sí? Bueno. Y finalmente tenemos el conocimiento científico, que compañeros, aquí no me voy a adentrar mucho porque el conocimiento científico es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Lo vamos a ver ampliamente porque ese es el foco o es el centro de este curso. Crear conocimiento científico. Y dice, es el resultado de la aplicación de procedimientos científicos para explicar y predecir la conducta de fenómenos en áreas determinadas por cada ciencia, que dan origen a nuevas teorías o a la ampliación o modificación de las existentes y que son publicados para su difusión. Esto lo hemos ya, lean la definición, lo hemos ya hablado muchas veces, ¿verdad? Es un procedimiento científico. Yo les pregunto, compañeros, ¿qué mecanismo utilizamos para generar conocimiento científico? El método científico. El método científico, excelente. ¿Se dan cuenta que sí lo hemos hablado? Y esto, el método científico nos ayuda a crear el conocimiento científico para resolver algún tipo de fenómeno, ¿verdad? Problema en cualquier área de la ciencia. Y el resultado, es decir, el conocimiento científico que nosotros generemos, nos da como resultado nuevas teorías o nos ayuda a ampliar las teorías ya existentes, ¿verdad? O incluso ese conocimiento científico nos ayuda a aplicarlo en situaciones coyunturales o en situaciones que estemos viviendo para resolver la situación. Regálenme un segundo, por favor. Adelante, Claudia. No, perdón.
Bueno, estamos, ¿verdad, compañeros? Vamos con la última parte ya de la clase. Yo espero terminar y que tengamos todavía unos 40 minutos para organizarnos. Compañeros, siempre para los o los que van a ser investigadores, siempre hay algunos obstáculos que no nos permiten realizar bien la investigación. Y es importante conocerlos, pero es importante conocerlos para que no caigamos en ese tipo de malas prácticas o malas costumbres dentro de los procesos de investigación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que conocer esto para que el día que yo realice una investigación no me deje ir, no me deje llevar por este tipo de cuestiones que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? El primer elemento, que es un como fenómeno dentro de los procesos de investigación, que yo no debo de caer en eso, es el etnocentrismo. Son palabritas un poquito complicadas, pero que ya nos vamos a ir familiarizando con ellas. Pero si nosotros vemos la composición de la palabra, o etimológicamente descomponemos la palabra, etnos significa nación, ¿sí? Etnos significa nación. Es decir, la misma composición de la palabra me dirige un poco hacia el concepto y dice, es una tendencia a erigir los valores y las costumbres del grupo en el que uno ha nacido y ha sido educado como normas infalibles de juicios y valoración de las conductas de cualquier otro grupo sociocultural. ¿Complicado de entender? Antes de yo dar la explicación, ¿alguien que lea la definición podría explicarme la definición con sus propias palabras? Quiero saber qué capacidad de análisis tenemos. William, adelante. Buenas tardes, Luke y compañeros. Pues yo opino que a veces hay ciertas costumbres, según lo que pude leer, hay ciertas costumbres que vienen ya de nuestras generaciones anteriores y no se pueden cambiar, por lo mismo de que como que son como hasta cierto punto, si está bien la palabra correcta, tabú, hacer otras cosas, y eso nos va a limitar a tener una información correcta sobre algo. Algo así entendí yo, no sé. Bastante bien, muy bien, William, buen esfuerzo. Fíjense, tendencia a regir los valores y las costumbres de un grupo en el que uno ha nacido. Es decir, ¿qué significa elegir? Muchas veces cuando no entendamos un concepto, busquemos las palabras que nosotros no, no comprendamos. Elegir significa construir una edificación importante o un monumento, dice la definición, ¿verdad? Pero, ¿eso qué significa? Significa que los valores y las costumbres de uno las pone arriba de las demás. ¿Se entiende la definición? Eso quiere decir más o menos el inicio. Tendencia a elegir los valores y las costumbres del grupo en el que uno ha nacido y uno ha sido educado. ¿Qué significa? Compañeros, culturas, naciones con costumbres y culturas diferentes en todo el mundo. Pero como nosotros hemos sido educados en el ambiente en el que nosotros vivimos, incluso hasta nos llegamos a sentir superiores. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres, las chicas que están aquí presentes. Ustedes, por ejemplo, van a la playa y se ponen un bikini, que todo normal, ¿va? O una calzoneta o algo. Obviamente hay chicas más coquetas que otras que les gusta ya enseñar más pierna que otra, pero uno las ve y las ve normal. Es normal para uno verlas así. Pero si ustedes van a Irak, si ustedes van a Arabia Saudita, uno va a esos países, les aseguro que ustedes, como chicas creadas en una cultura como la nuestra, mira a esas mujeres y critican esa cultura. Y dicen, ay no, pobres mujeres, que los derechos
de la mujer y que no sé qué, y que cómo hacer eso. Puede ser que ellos lo vean normal, yo no lo sé, yo no he vivido la experiencia en esas culturas, pero uno rápidamente juzgaría con base en la cultura y en las costumbres y los valores con los que uno ha sido creado. Y entonces un buen investigador, compañeros, no puede tener esos prejuicios al iniciar una investigación. Vamos a poner otro ejemplo. Es decir, no podemos erigir esos valores y esas costumbres sobre las demás culturas o sobre las demás naciones o sobre otros grupos poblacionales y no podemos pensar que nuestras costumbres son infalibles y que otras culturas, otras naciones no puedan de alguna manera emitir sus propios juicios y su propia valoración de las conductas nuestras, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo. La medicina maya, compañeros, por ejemplo. Ahora nosotros en la modernidad y en el ambiente en el que nos hemos desempeñado, decimos, bueno, la medicina moderna es mucho más efectiva y eficiente que la medicina maya. Porque antes era que tiene dolor de panza, tómese una agüita de no sé qué planta, ¿va? Que tiene dolor de cabeza, tal fruta es buena para eso, que le duelen los pies porque tiene ampollas y no sé qué, haga unos pañitos con agua de no sé cuánto y es decir, la mayoría de remedios eran naturales. Pero nosotros como vivimos en la modernidad, no, tómese una su pastillita, una su pasinerva y que no sé qué, y todo lo resolvemos con ese tipo de medicina y de alguna manera creemos o tendemos a creer que nuestra medicina es mucho más efectiva que la de los antiguos mayas, por ejemplo. Pero dicen o cuentan que los antiguos mayas vivían muchos más años y se enfermaban muchísimo menos que nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no puedo decir que mi medicina es superior a la medicina maya, por lo menos no, hasta desarrollar una investigación que me llegue a comprobar que la medicina maya es inferior a la medicina moderna. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros como futuros profesionales tenemos que eliminar esos juicios o esos prejuicios antes de realizar una investigación. ¿Se entendió, compañeros? ¿Al 100%? ¿O hay dudas todavía? Al 100, ¿va? Bueno, la subjetividad. La subjetividad también es algo que debemos de eliminar de nuestros procesos de investigación. Dice, tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad o la afectividad. Es decir, nosotros no podemos decir que algo es así solo basándonos en nuestras emociones. ¿De acuerdo? Lo que les decía yo el día miércoles que tuvimos clase. ¿Será que es conocimiento científico que yo les diga que hoy es un bonito día? No, ¿verdad? Para mí puede ser un bonito día, pero para Claudia puede ser el peor de su vida porque le pasó esto y le pasó lo otro y está triste, la dejó el novio, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos emocionales y de afectividad los tenemos que evitar a cualquier costa en los procesos de investigación científica que nosotros vayamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Porque nosotros, la característica fundamental de la investigación científica es que es de carácter objetivo, que es lo contrario a la subjetividad. Nosotros vamos a demostrar las cosas, nosotros vamos a verificar que las cosas son así. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Si yo les enseño, bueno, no tengo una fruta aquí, pero ¿qué pasa si yo les enseño esto, que es un limón? Ya algo seco. ¿Para qué sirve esto? Respuestas.
rápido. Para un Para las jugo. ensaladas, para hacer fresco. Para come? limonar. Para aderezos, para fresco. Para una ensalada. Ok. A nivel general, para comer, ¿verdad? Para un trago, dice. Sí, también. Para un tequilita, va mucha. Bueno, la mayoría va a decir que para comerse, ¿verdad? A nivel general de todas las respuestas que dieron. Pero eso al final puede ser subjetivo. ¿Qué pasa si para mí este limón me sirve, por ejemplo, para atrancar una puerta, para evitar que se cierre? O medicinal. También tiene distintas formas de concebirse la utilidad de lo que yo les enseñé. Entonces, al final es subjetivo. ¿Por qué? Porque la subjetividad se basa ya no tanto en el objeto, sino en el sujeto. ¿Se entiende esa parte? Yo espero que hayamos entendido bien esos 4 elementos que participan en la investigación. En la subjetividad, el conocimiento se centra en la persona que realiza la investigación y no tanto en el objeto. En cambio, en la investigación científica o en el conocimiento científico nos basamos en el objeto de estudio y no en las opiniones de la persona. ¿Se entiende esa parte, colegas? Hoy estoy ¿Puede asustado. repetirlo eso? Que se basa en la opinión del sujeto. Algo así es. Hoy sí estoy asustadito porque están muy callados. Pero miren, pues, en la subjetividad el conocimiento se basa en el sujeto, es decir, en la persona que está impulsando el proceso de investigación o la persona que quiere saber las cosas, se basa en la persona y no en el objeto de estudio. Mientras que una investigación científica, un conocimiento científico se basa no en lo que opine el sujeto, no en lo que opine Kendra, no en lo que opine Melvin, no en lo que opine Yair, no en lo que opine Mauricio, ni en lo que opine Álvaro Díaz. Se basa en el objeto o en el fenómeno que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Porque tenemos que comprobar que las cosas son así, sin importar la opinión de cada uno de nosotros. ¿Estamos? Obviamente, la subjetividad se basa en la emocionalidad, en la afectividad, en las opiniones personales de las personas, en las opiniones de las personas. Y entonces una investigación científica no se puede basar en la subjetividad, porque ya dijimos que una investigación científica es comprobable, verificable, es objetiva, ¿de acuerdo? Es lo contrario a la objetividad. Estamos, ¿verdad? Sí. Me va a regañar Alison porque ya no le voy a dejar tiempo. Vamos pues, autoritarismo, compañeros, dice, es la tendencia a aceptar como verdadera una afirmación porque lo ha dicho una persona, no por las razones, experimento o investigación llevada a cabo por esa persona. ¿Cómo lo podemos explicar? Hay personas, compañeros, que ya llegan a tener cierta credibilidad, cierta fama, cierta afinidad con las personas, que hay veces que ya ellos dicen algo y así es, ¿verdad ustedes? Y la persona tiende a comportarse con cierta autoridad o dice las cosas de forma tan autoritaria que al final las personas lo creen. Fíjense que a mí me sorprendió mucho un caso real, ¿va ustedes? Esto que les voy a contar es verídico. En Estados Unidos hubo un líder de una secta. ¿Saben qué es una secta? ¿Todos saben qué es una secta? Bueno, una secta es un grupo de personas que creen algo, ¿sí? Entonces hay una secta de no sé qué, hay hasta sectas satánicas, ¿verdad? Pero era una secta, era un grupo de personas que tenían costumbres y culturas similares y que se reunían y toda la cosa, ¿de acuerdo? Entonces,
Esta secta, pues había un líder de esa secta. El líder tenía tanta influencia sobre los que lo seguían y era tan autoritario que en algún momento, compañeros, él dijo que para salvar su alma o para ser libres o ser salvados, ellos tenían que suicidarse. Es un caso real. Y se suicidaron aproximadamente 300 personas. No todas al mismo tiempo, claro, ¿verdad? Pero aproximadamente 300 personas, entre ellas niños, jóvenes, adultos, se suicidaron. Porque una persona les dijo que para salvarse y para ser libres, tenían que hacerlo. Eso es ser autoritario dentro de los procesos de investigación. Nadie le pidió comprobar, ¿va usted? Nadie le dijo, mire, pero antes de suicidarme, antes de meterme una pastilla o algo ahí para morirme, quiero ver que me compruebe de que eso es así. A ver, deme por lo menos un documento en donde haya analizado, en donde haya hecho un par de encuestas, ¿va usted? Nadie lo dijo, nadie lo pidió, nadie lo hizo. Ni siquiera preguntaron por las razones por las cuales él decía eso. Simple y sencillamente creyeron en el tipo y las consecuencias fueron graves. Nosotros no podemos caer en eso. Es decir, ni nosotros podemos ser esas personas que establecen cuestiones rigurosas y tampoco podemos ser de las personas que solo porque alguien lo dijo nosotros lo vamos a creer. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que comprobar las verdades, ¿sí? Las verdades tienen que ser objetivas. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Dudas? Vamos con las últimas dos. El dogmatismo es la tendencia a erigir fórmulas, dice, que expresan conocimientos. Vamos con las últimas tres, perdón, que no le puse ahí la separación. Dice, es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles, al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. Claro ejemplo, compañeros, sin entrar en dilemas, la religión, ¿verdad? En la religión, yo simple y sencillamente acepto el mundo por sí mismo. Yo no estoy poniendo en duda nada. Yo no someto a cuestionamientos la verdad que me dicen a mí en mi religión. Yo acepto esa verdad sin cuestionar y nada se pone en duda. Y ojo con lo siguiente, no solo, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta de si Dios existe, por ejemplo, no vamos a entrar en debate, pero quienes nos han dicho que Dios existe, nosotros no le pedimos comprobarlo. Nosotros creemos por fe que Dios existe. Y viceversa, las personas que dicen que Dios no existe, tampoco tienen pruebas para decir que no existe. ¿Verdad? Ese es un dilema bien complicado, porque los que dicen que sí existe, comprobarlo con las ciencias, digamos, o con la ciencia del hombre no se puede, pero tampoco podemos comprobar que no exista. Entonces ese es un dilema bien complicado. ¿Y qué pasa si los que dicen, y eso es lo que generalmente respondemos, los que sí somos creyentes, bueno, ¿y qué pasa si sí existe y tú no crees que exista? Complicado, ¿no? Pero al final de cuentas el dogmatismo, básicamente nosotros aceptamos las cosas o las verdades sin discutir, ¿verdad? Al margen de un estudio, de la crítica o de la discusión. Eso es lo que me dice a mí el dogmatismo. Pero
fuera de la parte religiosa, que cada quien tiene su derecho, digamos, de profesar la religión que quiera y de creer en lo que quiera, el dogmatismo, por lo menos dentro de la investigación científica, dentro de la ciencia del hombre, que es lo que nosotros estamos estudiando en la universidad, no tiene cabida. Yo no puedo decir, es que la economía de Guatemala va a caer porque la gente es más irresponsable. Y no lo puedo decir solo así y que todo el mundo me crea. ¿De acuerdo? Basado en la ciencia del ser humano, el dogmatismo tiene que ser algo que yo debo de evitar. ¿Sí? El impresionismo, compañeros, es algo que también tenemos que evitar. Dice, consisten en confundir experiencias transitorias. ¿Qué es algo transitorio? Pregunto. ¿Algo pasajero? Algo pasajero, algo solo del momento, ¿sí? Furtivo. Furtivo, claro, furtivo, de corto tiempo. Es decir, no puedo confundir esas experiencias chiquititas con verdades comprobadas. No puedo confundirlo. Dice, afirmar de toda una clase de gente lo que únicamente nos consta de una persona o de un grupo de personas. ¿Qué significa? Yo debo evitar, compañeros, como investigador y como científico en las ciencias económicas, debo evitar sacar conclusiones de un grupo poblacional solo porque una persona hizo tal cosa. Vamos a poner el clásico ejemplo a ustedes. Dicen las chicas, es que todos los hombres son iguales, dice. Todos los hombres son iguales. Y no todos los hombres somos iguales. Habemos hombres muy decentes, muy cariñosos, muy lindos, muy tiernos. ¿Verdad? Solo porque a mí mi primer novio me engañó, mi segundo novio me dejó, el tercero, qué sé yo, cuánta cosa. Pero esas son las experiencias aisladas y transitorias que ustedes han vivido. Pero un investigador científico no va a caer en esos juegos. O sea, ningún científico puede afirmar que todo, o sea, si las chicas que son futuras profesionales no pueden afirmar que todos los hombres son iguales y decirlo de esa manera tan tajante si no han hecho previamente una investigación científica para eso. ¿Verdad? Otro ejemplo, todos los sancarlistas son bolos, dice. Solo porque algunos chatillos los ven ahí en los chatos, en los, ¿cómo se llama la otra? La Chalana y la no sé qué, y un montón de lugares que hay allá afuera. Dicen, entonces todos los sancarlistas somos bolos, y no es así, ¿verdad, compañeros? ¿Cuántos de ustedes no toman? Hay varios aquí que no toman. Las cosas en serio. Pero, no pueden afirmar que todos los sancarlistas somos así porque hay algunos que no tomamos. Entonces, esas cosas que nos dice el impresionismo, ¿por qué impresionismo? Porque viene de impresiones. O sea, ya tengo la impresión de que como mi novio, ¿va? Como mi novia me engañó, entonces todas las mujeres son infieles. No puedo decir eso. ¿Sí? Yo debo evitar eso dentro del conocimiento científico, debo evitar esa forma de pensar. Y última, compañeros, y termino y te doy la palabra, Alison, los estereotipos. Los estereotipos debo evitarlos en la investigación científica, compañeros, porque dice que son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos han sido formadas o hemos formado nosotros mismos respecto a ciertas cosas. Yo ya no puedo, compañeros, pensar que voy a ser un profesional de las ciencias económicas todavía teniendo estereotipos. Por ejemplo, y yo les pregunto, yo siempre me he hecho esa pregunta,
¿Por qué cuando uno dice, es que miren esos negros? ¿Por qué me escucho racista? Pero cuando yo le digo, miren esos blancos, ahí sí no. Ahí sí no se ofenden. ¿Por qué? Son estereotipos que tenemos nosotros en nuestra mente. Pero para mí no hay absolutamente nada de malo decir que un grupo étnico son negros. La piel es color negra, morena. El color no es el excluyente, el racista. La palabra negro no es un insulto. Nosotros lo hemos concebido como un insulto. Entonces, ahora, hijo de la gran, imagínense en Estados Unidos decir niga. Entonces se vuelve un desmadre y hasta cuentazos salen con ese grupo cultural. Pero es porque hay estereotipos en nuestra mente. Pero yo he visto videos muy lindos en donde un niño canchito, blanquito, ojos azules, se abraza como normalmente se abrazaría con un morenito, un niño colochito, bonito, cachetoncito, bien negrito. Pero porque no tienen formados estereotipos. Pero imagínense en los tiempos en los cuales los pobres negros que eran de cultura africana o que fueron traídos a América desde el continente africano y vivieron esclavizados, eran contemplados como mercancías, compañeros. Se vendían, imagínense esa tontería del ser humano. Es que el ser humano ha sido históricamente muy pendejo, pero es que precisamente ese tipo de cosas son las que un verdadero científico debe quitarse de la mente. Otro claro ejemplo es que las mujeres son amas de casa. La mujer está hecha para quedarse en la casa y hacer la comida, dicen. Y hay algunos paisanos todavía de algunas partes de Guatemala, de algunos departamentos que piensan así. La mujer es la que tiene que lavar los trastos, la mujer es la que tiene que trapear, barrer, cocinar, mantener a los niños, ¿verdad? Pero pregunto, ¿eso de verdad es así, compañeros? Científicamente está comprobado que la mujer no puede trabajar o que la mujer, perdón, no se vayan a ofender, porque yo pienso totalmente lo contrario, pero algún estudio científico que ha demostrado que la mujer es más tonta en comparación con el hombre. Ninguno. Eso es un sacrilegio decirlo. La mujer es igual o hasta más capaz que un hombre. Yo por lo menos en mi trabajo lo he comprobado. Yo he tenido la oportunidad de contratar muchas personas acá en donde yo actualmente laboro y les he de decir que el 60 o 70% de las personas que trabajan aquí en mi institución son mujeres. Porque tienen incluso características que los hombres no tienen. Compromiso, disciplina, son ordenadas, son muchísimo más creativas que un hombre. Si nosotros realmente hacemos un estudio científico de la naturaleza de la mujer, yo creo que los hombres somos los que salimos perdiendo. ¿Qué era lo que existía antes? Era un estereotipo. Eran imágenes no comprobadas que desde la infancia nos metieron en la cabeza y que de esa manera nos formaron. Eso es algo que tenemos que evitarlo ahora que vamos a ser profesionales de las ciencias económicas. ¿Estamos? Espero no haber ofendido a nadie, pero es una forma de explicar estos graves fenómenos dentro de los procesos de investigación y que son cosas que, compañeros, ahora que vamos a ser profesionales tenemos que ser más cuidadosos y más responsables con lo que incluso pensamos. ¿Sí? No es una cuestión sencilla ser profesional. Ser profesional conlleva una enorme responsabilidad. ¿Sí? Adelante, Alison. Lo siento por extenderme. Y con esto, compañeros, terminamos la unidad número 1 de este maravilloso curso de técnicas de investigación. Gracias, licenciado. Gracias, Vic. Bueno, chicos, ¿cómo están? Me imagino que estresados, cansados, como Vic. Bien, gracias. Pues sí, clases los viernes a veces es bien cansado. Pero nos acostumbramos.
Fíjense que les quería comentar. Lo primero, como se pudieron observar, yo ya subí el listado de los correos que tengo actualmente hasta el día miércoles, según asistencia de los alumnos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes me pueden apoyar siempre en verificar que el correo que coloqué en esa parte sí sea correctamente. Si se pudieron dar cuenta, en la parte de derecha hay unos correos en rojo. Eso es porque son diferentes al correo de donde Lick mandó la invitación. Entonces, solo necesito que todos me den un visto bueno de eso para nosotros ya poder actualizarlo. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto, si no, ya procedo a explicarles el tema del laboratorio. Disculpa, una pregunta. Dime. Bueno, mi correo está bien, solamente me surgió una dudita que a la par dice no sé qué significa. No, como le comenté a un compañero por chat, a mí sí me pasó cambiarle el nombre de la columna, pero esa obvienla, o sea, eso no tiene nada que ver con temas de asistencia. Ok, bueno, el mío está bien. Gracias. Solo lo utilicé por temas de fórmulas, pero no tiene nada que ver con la asistencia, solo no le cambié nombre, perdonen ahí. Si nadie tiene dudas, pues voy a pasar. ¿Sí? Buenas noches. ¿Quién habló? ¿Catherine? Buenas noches. Fíjese de que yo tengo dos correos ahí. Uno fue el que yo utilicé para mis procesos de exámenes, pero en sí el que yo quisiera dejar es el otro, el que usted tiene en la columna de correo. Pero también tengo en el correo alternativo, que es mi correo personal. Entonces, está bien si se quedan los dos y ya los dos siempre estoy al pendiente, no importa cuál se quede usted. No se pueden quedar los dos, tienes que elegir uno, ya que solo a uno es que le vamos a mandar la invitación. Necesito que me coloques en los comentarios cuál de los dos es el que tú vas a manejar para nosotros ya actualizar esos datos. Ok, pero igual si yo le mando, supongamos el que yo quiero usar es el que usted tiene, ¿verdad? catrinepineda.usac@gmail.com. Si yo quiero usar ese, pero yo aquí en Classroom estoy con el otro correo, ¿pasa algo? Pues no, porque únicamente te va a afectar en el ingreso de clases. Ok. Bueno, entonces si me quedo con el otro, igual se lo voy a poner en comentarios. Gracias. Sí, por favor. Sí, Alisa. Buenas noches. Yo solo voy a comentar que voy a estar usando el correo alternativo porque igualmente estaba usando otro correo. Entonces, lo tengo que poner en los comentarios, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, gracias. Bueno, ya que no tenemos más dudas, voy a proceder al tema del laboratorio porque si no se nos va a ir el tiempo. Licenciado, disculpe, ¿será que podría dejar de presentar? Así puedo presentar mi pantalla. Disculpe. Muy amable. Cuando vean mi pantalla, ¿me confirman, por favor? ¿Ya ven mi pantalla? Disculpen. Ya se ve, apareció. Ya se ve. Déjenme comentarles. Nos asignaron al tema lo que es un laboratorio. El laboratorio se llama Aplicación de la Técnica de Fichaje y Norma ZAPA. Según las instrucciones, nosotros tenemos que crear lo que son grupos. Entonces, como obviamente por ser primer semestre nadie se conoce aún, entonces los grupos los creé yo. Más tardecito se los voy a estar subiendo al Classroom para que ustedes ya se puedan contactar y quedarse de acuerdo. Les voy a leer rapidito el documento para que podamos entrar en contexto. El objetivo de este laboratorio es poder aplicar por parte del estudiante de Ciencias Económicas la utilización correcta de una de las principales técnicas de investigación documental, denominada fichaje, en función de las normas de derechos de autor y la aplicación de herramientas informáticas para su sistematización. Voy a obviar esta parte ya que pues solo nos indica el tema de cómo es que se utiliza la ficha, cómo se utilizan las normas APA. Lo único que yo sí voy a enfatizar es la parte de acá. Voy a hacerlo un poco más grande. La parte de acá, ya que
nos indica que el Código Penal de Guatemala establece sanción de prisión de 1 a 6 años y una multa de 50 a 750,000 quetzales por la comisión de delito de plagio. ¿A qué nos debemos eso? Yo creo que aquí la mayoría ha manejado lo que son las normas APA, ¿verdad? Nosotros ya traemos una base y por ende en las normas APA nos indican de que es obligatoriedad citar al autor de donde nosotros estamos tomando la referencia bibliográfica, ya que al no hacerlo nosotros podemos tener un inconveniente debido al Código Penal, ¿verdad? Ya que nos establece de que nosotros estamos realizando lo que es un plagio. Así que es muy importante que tengan esto en consideración al momento que realicen sus fichas. Las instrucciones nos indican: este laboratorio consiste en realizar investigación documental sobre un tema indicado por el docente, aplicando un sistema de obtención de datos denominado fichaje. Para la organización del trabajo se seguirán los siguientes pasos. Los estudiantes se deben organizar en grupos. En esta cuestión vamos a verlo porque, como les indiqué, los grupos yo ya los organicé. En esta cuestión el licenciado Álvaro nos va a indicar los temas que vamos a trabajar en el tema de las fichas. Posteriormente lo vamos a estar compartiendo igualmente por Classroom. Cada estudiante va a realizar lo que son 5 preguntas sobre el tema asignado. Cada grupo va a estar formado por 10 personas. En esta cuestión, si multiplicamos las 5 preguntas por las 10 personas, en total va a tener cada grupo 50 preguntas. Sobre estas 50 preguntas, ustedes me van a trasladar a mí, yo voy a coordinar las fechas igualmente por Classroom, les voy a darle el calendario de cómo van a hacer las entregas. La fecha que yo les indique, ustedes tienen que entregar lo que son sus 50 preguntas. Sobre esas 50 preguntas, vamos a seleccionar lo que son únicamente 20, que van a ser funcionales para que ustedes puedan trabajar sus fichas. Posteriormente a esto, contando con la lista ya aprobada, los estudiantes por grupo van a identificar las fuentes de información donde hay probabilidad de encontrar las respuestas a las interrogantes. Perdón, ya estoy toda disléxica. Me imagino que todos acá tenemos alguna idea de lo que es una hipótesis, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en base a eso. Las preguntas lo que nos van a funcionar es en crear respuestas sobre esa hipótesis generada sobre el tema asignado. Entonces, sobre eso nosotros tenemos que investigar. Y nuestras fuentes oficiales que nos está proporcionando la universidad son estas. Si gustan, pueden tomarle una captura para que las puedan tomar en consideración. Tenemos 5 clasificaciones. El primero son las instituciones del Estado. En estas podemos buscar en lo que son la INE, la Vanguard, en el CGPLAN. En CGPLAN hay mucha información muy valiosa en temas de investigación de temas públicos. También lo que son en instituciones privadas como es el CACIF, Cámara de la Agricultura, Cámara del Comercio, entre otros, y así sucesivamente se van. Igualmente, de preferencia busquen en el INAP, por favor. Ajá. Así me miran ahí. Igualmente, ¿dónde dijo, licenciado? Instituto INAP. Nacional de Administración Pública, INAP. Igualmente, si no encuentran información en estos sitios oficiales, pues pueden agregar alguna otra página. Hablamos de libros, obviamente en PDF o libros físicos, alguna página que sea no Wikipedia o lugares donde pues son personas que no son documentos oficiales que modifican esas páginas, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso es súper importante, por favor, que lo tengan en cuenta, ya que en base a las normas APA nosotros vamos a citar las referencias bibliográficas. Los integrantes de cada grupo se distribuirán los temas y fuentes de información. Cada uno debe de investigar la fuente asignada para recolectar documentos de preferencia disponibles en Internet. La recolección de los documentos puede ser mediante llamadas telefónicas, correos enviados a la institución, ya sea copias escaneadas o directamente en la página de las instituciones.
Aquí nos indican los documentos que nosotros vamos a poder recolectar, o sea, donde vamos a obtener la información a investigar, ya sea en libros, publicaciones periódicas, publicaciones de referencias, hablamos de índices, base de datos, libros que son bibliografías, ¿verdad? Publicaciones técnicas, material de referencia, enciclopedias, diccionarios y audiovisuales inclusive también se pueden agregar. En la información que vamos a recolectar es la información teórica conceptual a que nos referimos, todo lo que son conceptos, categorías, todo lo que es la teoría relacionada con el tema que se les va a asignar, los antecedentes sobre el tema, la información legal, las políticas públicas, la información estadística sobre el tema, este es un punto súper importante, y también otros criterios que puedan considerar. ¿Cómo vamos a elaborar las fichas? Para la revisión y recolección de la información contenida en los documentos se requiere utilizar diferentes técnicas documentales. Hablamos de lectura, subrayado, resumen, notas al margen, mapas mentales y sucesivamente. Este laboratorio se va a centrar en lo que es la técnica del fichaje, por lo que cada estudiante debe elaborar de 5 a 10 fichas. En este punto vamos a quedar pendientes, igualmente les voy a confirmar con el licenciado, nos vamos a poner de acuerdo en cuántas fichas van a realizar por grupo, según el criterio de cada docente, como les indicaba. Posteriormente a eso, yo les voy a compartir lo que es un formulario de Google, un formulario de form, en donde ustedes me van a llenar lo que es cierta información y van a subir 2 documentos. La primera va a ser un documento, todos los documentos van a ser en PDF. El primer documento tiene que llevar las referencias bibliográficas donde ustedes obtuvieron la información para crear las fichas. Y el segundo documento va a ser las fichas como tal. Un punto súper importante y por favor ténganlo en consideración y anótenlo si gustan así en grandote para que no se les olvide, es la elaboración de las fichas va a ser grupal, pero la entrega va a ser individual. Al momento que yo les comparta el formulario, ustedes tengan que llenar la información, lo llenan individual, por favor. Necesito que por grupo sean 10 formularios, no solo uno. El grupo que me entregue solo uno, pues automáticamente pues no los voy a tomar en cuenta. Esto lo vemos y dice los datos de la fuente consultada se deben compilar de acuerdo con lo que establece la ficha de referencia. Por ejemplo, para poder crear una ficha, obviamente nos vamos a un documento. No me voy a ampliar en esta información porque yo les voy a compartir unas guías y se las voy a mostrar. Esta es una donde les indica cómo vamos a crear paso a paso lo que es la ficha, la que es la presentación de un documento de Word. Se los voy a compartir para que ustedes los tengan de guía. También les voy a compartir... permítanme, aquí está. Cómo insertar una cita bibliográfica. Igualmente esto se los voy a compartir. Aquí les explica detalladamente cómo van a estar insertando las referencias bibliográficas por cada ficha que ustedes realicen. Ok, bueno, eso sería todo y les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo les quedarían sus fichas. Ustedes, al momento que el documento que ustedes me van a presentar más o menos se tiene que ver algo así. Entonces, este es un trabajo de los que realizaron el año pasado, más o menos, aquí está obviamente mal citado, si se dan cuenta, porque solo me agregaron el link de donde ellos obtuvieron la información y no está según la norma SAPA. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. En la guía que yo les coloqué acá, nos indican unas páginas. Es necesario que ustedes puedan leer estas páginas del libro, ya que aquí nos explica las 4 tipos de fichas que nosotros vamos a manejar, que es la textual, la de resumen, la de paráfrasis y la de comentario. Para que ustedes puedan entender estas 4 fichas, por favor, abocarse a las páginas de su libro de las 70 a las 77. Ahí les explica bien la diferencia en cada una de ellas. Más o menos les quedaría así, viene siendo las preguntas,
Si se dan cuenta aquí, nos indica tipo de ficha textual. Si gustan, pueden tomarle captura a esta ficha para que ustedes se puedan guiar de la estructura. Los factores que influyen en la migración de jóvenes entre 18 a 20 años de edad a causa del desempleo. Aquí viene siendo nuestra hipótesis. Abajo colocamos lo que son las referencias bibliográficas de donde nosotros obtuvimos la información. Posteriormente necesito que coloquen el tipo, el nombre de la ficha que están realizando. Si es ficha tipo textual, ficha tipo resumen, ficha tipo paráfrasis o ficha tipo comentario. Posterior, ustedes ya van a colocar las diferentes preguntas que ustedes realizaron sobre el tema. Por ejemplo, acá colocaron qué tipo de programas ofrece el Ministerio de Trabajo para apoyar a los jóvenes de 18 a 20 años y cómo ayudan a reducir la tasa de migración. Sobre esta pregunta se basaron para poder investigar en las diferentes páginas y su respuesta fue: FAO asistirá a las instituciones y actores de cambio del país para facilitar el acceso a activos productivos y el incremento de productividad de los pequeños y medianos productores. De igual forma y en alianza con el sector privado se apoyarán modelos de negocios y emprendimientos rurales inclusivos y se fortalecerá las instituciones que prestan asistencia técnica en el tema. Estará enfocada en el desarrollo económico que favorezca la inclusión de las familias que viven en territorios rurales del país, en la reducción de la pobreza rural, que es un 76%, promover la recuperación económica por el impacto de la pandemia COVID-19 de forma sostenible y enfrentar una de las causas que provocan los flujos migratorios irregulares. Algo que indica el tema de las normas APA es de que si vamos a hacer una ficha textual, nosotros tenemos establecido como máximo 40 palabras textualmente. Y obviamente colocarlo entre comillas para indicar de que es un texto copiado. Y sobre este texto es que nosotros vamos a insertar en la parte de acá que me indica lo que es la referencia bibliográfica. Entonces, más o menos así es como quedarían nuestras fichas. Y sobre esta vamos a tener ya sea de 5 a 10 fichas más, que son las que nosotros vamos a solicitar por tema, por grupo, perdón. Entonces, esas serían más que todo las instrucciones así generales. Como les indiqué, todas estas guías se las voy a subir a Classroom. Igualmente les voy a tratar la manera de colocar nuevamente las instrucciones para que ustedes tengan más o menos orientado a lo que nosotros vamos a realizar. No sé si tienen alguna duda de lo que yo les estuve comentando. Así rapidito porque ya está tardecito. Solo ¿Sí? dos cosas rápidas. La primera, compañeros, yo sé que algunos de ustedes todavía están con un pequeño signo de interrogación ahí, pero miren, la finalidad de este laboratorio es también que ustedes investiguen un poco, porque obviamente este tema lo vamos a ver más adelante. En la parte del desarrollo vamos a ver cómo hacer esas fichas y todo, pero la idea es que lleguemos ya a resolver dudas. Entonces, este laboratorio les pide a ustedes leer, a estudiar un poco, a ver textos y no solo a temas magistrales de que yo les diga todo previo a que ustedes conozcan. Entonces, ahí Alison les va a dar bastantes guías con las cuales ustedes pueden entender cómo hacer el ejercicio y ese es el fin, que ustedes también sean bastante autodidactas en el conocimiento en la universidad. En la universidad, muy distinto al colegio. En el colegio lo llevan a uno de la manita, a ustedes. En la universidad uno tiende a investigar primero, así debería ser. Investiga primero y luego el docente resuelve dudas. Pero bueno, entonces este laboratorio busca despertar ese interés. Segundo, el tema, yo la verdad es que no sé, Alison, ¿qué te parece un solo tema para todos los grupos? Sí, creo que sería mejor. Sería muy difícil un tema por grupo. Y yo lo Sí. estuve pensando bien, pero bueno, además por el tema mío y mi especialidad y el tema de que al final muchos de los egresados de nuestra facultad y de nuestra universidad terminan en el sector público guatemalteco, el tema que yo quisiera que investigáramos un poco es la importancia de la administración pública en Guatemala.
¿sí? Para que vayamos entendiendo qué es la administración pública. Es un tema que al final vamos a conocer también a lo largo de la carrera y que es bastante importante para el desarrollo de nuestro país. Entonces, la importancia de la administración pública en Guatemala. Ahí ustedes ya se van a poder empezar a hacer todas las preguntas relacionadas al tema, desde qué es la administración pública hasta lo más detallado. Pero para eso ustedes tienen que leer, compañeros. ¿De acuerdo? Todas esas dos cosas y vamos a estar aclarando dudas y yendo más a detalle con el laboratorio. Sí, gracias, licenciado. Igualmente, como les comentaba, les voy a orientar mucho mejor las instrucciones que les suba a Classroom, ya que tenemos muy corto el tiempo. Entonces, se los voy a subir a Classroom con las instrucciones, las guías, obviamente, para que ustedes se puedan guiar, valga la redundancia, en la elaboración de las fichas. Les voy a subir también lo que es el calendario de la entrega de los trabajos, para que ustedes puedan cumplir. Tenemos que ser puntuales, compañeros. Yo sé que ahorita pues es un poco cansado, pero lo insto para que podamos trabajar de la mejor manera. Entonces les voy a subir más tardecito lo que son los grupos. Las personas que no aparezcan en los listados, por favor, escribirme y así yo los agrego hay un grupo que quedó solo de 6 personas. Entonces las personas que ya sean estén por primera vez o no hayan estado en el listado oficial, pues se abocan con mi persona y yo los voy a agregar en un grupo. Entonces eso sería todo. Cualquier cosa, pues estoy ahí en WhatsApp. Que pasen feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. ¿No se van a deschongar hoy? Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Adiós. Buenas noches a todos. Que descansen.